Gracias por la paciencia, la deferencia y el aguante, como dicen del otro lado del río. Es para mí siempre un privilegio que me inviten a estos eventos, porque siempre las considero como una oportunidad de aprendizaje. Escucho tanto y aprendo que me desarman todos los esquemas que traía previamente como para compartir y exponer, así que voy permanentemente renovando. Seguramente mis reflexiones van a ser un poco ordenadas. Bueno, también debo agradecer obviamente a los amigos de UNICEF, a los amigos del Consejo de Educación Secundaria. Para mí es un lujo estar acá con gente que conozco hace mucho y que respeto, como Denise y los otros colegas que han estado acá participando en este evento tan interesante que toca un tema tan sensible como es la cuestión de la educación media. Ustedes saben que todas las discusiones sobre educación terminan siempre en la cuestión docente, porque todavía no se ha inventado la máquina de enseñar y aprender. Todavía tenemos que pasar por la mediación, por lo menos en la primera educación, en la educación general básica, tenemos que pasar por la mediación de agentes especializados y de instituciones especializadas. Entonces, bueno, mis preocupaciones son siempre las mismas, en estos casos lo digo rápido, me importa que me entiendan más, no quiero convencer, quiero hacerme entender, porque incluso para discutir y disentir es bueno que nos entendamos. Ayudar a comprender, soy de aquellos que piensan que las ciencias sociales no tienen ningún privilegio para estar aconsejando qué es lo que hay que hacer, sino que la ciencia social, el conocimiento racional de la realidad, nos tiene que ayudar a entender mejor el mundo que vivimos, los problemas que tenemos que enfrentar, las causalidades, las interpretaciones, y nosotros sabemos que los hechos sociales existen, son pasibles de múltiples interpretaciones. La realidad es polisémica, esas cifras que vemos allí, de desgranamiento, repetición, abandono, son datos, como el dato de la inflación. Otra cosa, sobre la cifra viene la lucha por la interpretación. Algunos creen que con el dato pasa directamente a, ya definió el problema, de ahí vamos a ver cuáles son las soluciones. Yo soy de aquellos que creen que no hay consenso acerca de las interpretaciones o los sentidos que hay que darle a los datos. Y el nombre que le ponemos a las cosas, el nombre con los que describimos los datos, construye realidad. Y hay una lucha por la construcción de la realidad. Entonces, bueno, quiero contribuir con algunas categorías. Yo miro las cosas de la educación. Primero, no soy funcionario, ni lo fui, ni lo voy a hacer. Se los prometo. No soy tampoco docente de enseñanza media, tengo más de 40 años continuado de docencia universitaria, pero nunca me interesó la universidad ni los docentes universitarios como objeto de estudio. Para mí los docentes han sido un objeto de estudio. Yo los vi de lejos, los miro de lejos los docentes. O sea que no estoy ahí al frente de la escuela. Un docente común de media, o de secundaria, no va a la escuela a estudiarla. Nosotros vamos a la escuela a estudiarla, a la escuela. Somos como ese Mirón que decían un sabio griego que en la feria había gente que va a comprar y vender, pero iba a una tercera categoría de gente. Había un tipo que iban a mirar a ver qué pasa en la feria. Nosotros somos los que vamos a la escuela a mirar qué pasa, hacemos encuestas, observamos, para estudiarla, tenemos como un objeto de estudio. El maestro, el profesor que va a la escuela a enseñar matemática, física, química, lengua, no va a la escuela a estudiar la escuela, va a trabajar. Como yo voy a la universidad, a trabajar en la universidad. Yo no me ocupo de la universidad como objeto de estudio. Esa distancia que yo tengo con los docentes me permite ver ciertas cosas, porque los sociólogos, antropólogos, psicólogos, etcétera, tenemos una serie de instrumentos de observación que nos permiten ver ciertas cosas que no se pueden ver de cerca, estando allí. Usted mira la ciudad de Montevideo de arriba y la va a ver distinto que si usted se pasa toda la vida en un barrio de Montevideo, podrá verse desplazado por la ciudad, pero mirar la ciudad de arriba, ver de lejos, permite ver ciertas cosas que no se pueden ver de cerca, ver relaciones, estructuras, dónde hay más luz de noche, dónde avanza la ciudad, dónde están los ricos, dónde están los pobres. En fin, yo a través de una serie de estudios que comenzamos a hacer en el IPE del año 2000, tengo datos acerca de quiénes son los docentes, de cuáles son sus características objetivas, sus subjetivas, aspiraciones, etcétera, etcétera, que son el resultado de una aplicación de unas técnicas muy tradicionales en las ciencias sociales, que es la muestra representativa, la aplicación de cuestionarios. Incluso lo aplicamos uno en Uruguay, en Argentina, Perú, Brasil y México. Luego en Argentina tuvimos la oportunidad de hacerlo nuevamente en el año 2010, así que tenemos muchos datos empíricos y tengo algún tipo de incursión histórica, en el caso de México, donde viví unos 5 años, acerca del origen de la profesión docente en el momento constitutivo del Estado moderno mexicano y de la fundación del sistema escolar mexicano. Y después tengo mucho diálogo, charla con docentes, porque tengo la suerte de ser invitado y he tenido la obligación de tener que transferir lo que yo veo desde el campo sociológico, transferírselo a los compañeros docentes y ellos me cuentan lo que se ve de cerca. Yo siempre les digo, no discutamos sobre teoría y práctica, porque me niego a esta cosa que a veces surge cuando me encuentro con docentes que me dicen, profesor, usted tiene la teoría, nosotros tenemos la práctica. Yo les digo, no estoy de acuerdo con esta apreciación, se lo digo ya también, como para discutir un poco.
Ustedes tienen teoría y yo tengo práctica. Ambos tenemos teoría y práctica, porque yo entiendo la teoría como el lenguaje que usamos para hablar de las cosas sociales. Así que todos tenemos teoría del poder, de la vida, del amor. Lo que pasa es que aquellos que nos pagan, aquellos que somos pagados para hablar de las cosas sociales, tenemos la responsabilidad de hablar con un lenguaje unívoco, coherente, sistemático. Responsable en el sentido que si alguien me interpela a mí, yo digo clase social, yo tengo la obligación de dar una definición precisa de lo que es una clase social, cosa que el hombre de la calle no tiene por qué, sabe lo que son las clases sociales, saben que hay ricos, hay pobres, hay burgueses, hay campesinos, pero no tiene la obligación de darme una definición coherente. Esa es la única diferencia. Bueno, ¿en qué momento estábamos? Decíamos entonces que la cuestión docente es una cuestión clave, pero no es toda la solución a los problemas de la enseñanza secundaria y media. Permítame decir que no existe ningún actor social que actúe en el vacío. Por más que tengamos docentes iluminados, sabios, que conocen toda la ciencia de la educación, los últimos avances de la neurociencia, que conocen el contenido, si trabaja en una escuela pobre, en una institución pobre, su práctica no va a tener los efectos deseados. Tenemos que pensar la cuestión docente en forma permanentemente relacionada con su contexto de actuación, que es la institución. Una institución, todos los individuos actúan en contextos institucionales determinados. Una familia es una relación con una mujer, pero también es con un hombre, una mujer, los hijos, pero hay una casa, esa familia tiene recursos. O sea, hay recursos y reglas que estructuran nuestras prácticas. O sea, que lo que hacen los docentes en los establecimientos escolares, en las instituciones escolares, no depende solo de su voluntad, de sus valores, de sus conocimientos, sino también de los recursos y reglas que estructuran su práctica. Esas son las famosas estructuras, ¿no? Están los agentes y están las estructuras. Algunos creían que las estructuras determinan todo, que si cambiamos las estructuras, el currículum, las leyes, las reglas, cambiamos las prácticas. Y otros decían, no, hay que cambiar a la gente, al sujeto. Hay que cambiar sus valores, sus conocimientos, política de subjetividad, como dicen algunos. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, hecho esta salvedad, quisiera decir en qué momento estamos. Una cosa muy importante, todo el sistema escolar de Occidente está bajo sospecha. En todos los países de mediano y alto desarrollo, esta institución, que era la escuela, el colegio, que era una institución que estaba más allá de toda sospecha, y sus agentes eran casi como apóstoles, que inspiraban un respeto, tenían una autoridad y un prestigio social indiscutible. Hoy en día la gente sospecha de la escuela y sospecha de nosotros, de los profesores. Eso es importante saberlo. Es importante que todos sepamos que ya no estamos en la situación de hace 50 o 60 años. Hace muchos años que hay fracaso y las cifras del fracaso eran mucho más impresionantes que las que hemos escuchado esta mañana aquí. Sin embargo, a nadie se le ocurría preguntarse, pero ¿serán los docentes, tendrán las calificaciones adecuadas? ¿El formato escolar, el programa será el adecuado? ¿Las asignaturas serán las pertinentes? La escuela era una institución más allá de toda sospecha. El fracaso y el éxito dependía de los, como decía, en el modelo meritocrático depende de los alumnos y de sus familias. Hoy en día estamos bajo sospecha y la prueba es que desde los años 70, en los países europeos de alto desarrollo, se hacen evaluaciones de calidad de la educación. Y no es casualidad que en todos los países las organizaciones representativas de los docentes, los sindicatos, se opusieron a las evaluaciones de rendimiento, de aprendizaje de los alumnos. ¿Por qué? Porque decían, bueno, nos van a terminar echando la culpa a nosotros. Pero ahora ha avanzado mucho más la cosa. Ahora se les quiere tomar examen al examinador. El maestro, que era el que tomaba examen, ahora se ha convertido en objeto de examen. Tenemos el ejemplo de México, los ejemplos de Perú, en Ecuador. Ahora se le toma examen al maestro. Entonces esto ya se está poniendo, digamos, es un tema de debate muy caliente, que tiene una dimensión política. En México es un gran tema de la agenda política mexicana en estos momentos. Porque la reforma educativa comenzó justamente con la evaluación de los maestros. ¿Cómo me sitúo yo en este escenario? Primero tengo que pintar el escenario. ¿Cómo está constituido este espacio de debate? Les voy a proponer un simple esquema. Yo creo que hay por lo menos 3 grandes posiciones típicas. Y yo les voy a tomar posición. Quiero ser sincero con ustedes. Porque yo soy un sociólogo, creo en cierta neutralidad valorativa de la ciencia social, pero yo tengo mis valores. Yo tomo posición. En este escenario me coloco en cierto lugar. Vamos a hacer la primera posición, yo le llamaría el reformismo de cuño neoliberal. Frente a esta situación insatisfactoria, frente a estos resultados desastrosos, inmediatamente aparecen los reformistas, los que quieren reformar todo. Hoy en día los reformistas, los que tienen un programa de reforma completo, desde la década de los 90, podríamos denominarlos neoliberales, que tienen algunas características esta propuesta. Hay
desde el punto de vista sociológico, había un famoso economista, más que economista, Albert Hirschman, que él decía que había dos principios fundamentales para regular los sistemas de provisión de servicios públicos. Él decía, uno era la salida, la entrada, darle la posibilidad a los agentes, por ejemplo a las familias, a los estudiantes, de elegir establecimientos. El choice, la elección, dar libertad de elección, fortalecer la demanda de educación, darle el poder a la familia de elegir el establecimiento. Introducir entonces un principio de competencia en este elefante burocrático que no se mueve si no tiene algún estímulo. El estímulo es la competencia. Hay que introducir dispositivos que faciliten la competencia de los individuos entre los profesores, entre los establecimientos escolares. Esto significa un cambio radical en el principio estructurado de los sistemas educativos de Estado. Y bueno, esto tiene entonces la idea de la confianza en la competencia como resorte para despertar el elefante burocrático. Por eso hay que enfatizar entonces la selección, la evaluación, examen, jerarquización, mérito, etcétera, etcétera. Competencia. La segunda cuestión, el segundo elemento, diría yo, es una concepción individualista, racionalista del actor social, tanto de la familia como de los maestros. Desde esta perspectiva, se considera que los agentes sociales actuamos conforme a intereses, calculamos nuestra acción, nos fijamos objetivos, elegimos los medios, somos agentes calculadores. Es una concepción bastante restringida. En ciertas cosas es cierto, somos calculadores. El empresario calcula, maximiza sus ganancias, pero en muchas otras cosas no somos calculadores. Hacemos las cosas que hacemos por principio, por tradición, porque eso me enseñó mi papá que hay que hacerlo así, porque creo en estos valores, en estos principios, hago esto. No todos los hombres somos calculadores racionales. Desde esta perspectiva se enfatiza al maestro, al docente, como un gran calculador racional. Entonces hay que establecer un sistema de premios y recompensas para inducirlo a este docente a hacer ciertas cosas que de otro modo no haría. El docente no actúa por principios, ni el docente ni ningún agente social, no actúa fundamentalmente en base a valores o principios, sino en base a intereses. Entonces hay que estimularlo a través del sistema de premios y sanciones. Entonces, concepción individualista de la acción. Otro elemento importante es que desde esta perspectiva se potencia la demanda, se considera que el conocimiento no es un derecho en realidad, es una mercancía que se compra y se vende en el mercado. Cada uno tiene el derecho a elegir qué es lo que quiere aprender, dónde lo quiere aprender y paga por ese conocimiento. De hecho, sociológicamente yo diría que está más vigente este modelo en la realidad. En las leyes no, en las leyes el conocimiento es un derecho. Pero después de escuchar al compañero brasileño esta mañana, me dije, pero mucho derecho, pero en realidad el acceso al conocimiento depende de la capacidad adquisitiva de las personas, de aquella familia que tiene la posibilidad de pagar colegios secundarios caros, ¿no es cierto? Y poder llegar entonces a las mejores universidades públicas. ¿Quiénes aprenden inglés en mi país? El derecho al inglés no existe. Saben inglés los muchachos de 15 años en Argentina. La mayoría de los que aprenden inglés porque lo han comprado en el mercado. O sea, conocimiento como una mercancía que se compra y se vende en el mercado y cuyo acceso, digamos, depende de la capacidad adquisitiva de las personas. Bueno, frente a este modelo que tiene toda una serie de dispositivos, viene cargado de una serie de dispositivos, es una propuesta muy coherente. Dicen, este sistema es indefendible, hay que atacar al maestro. Uno de los grandes elementos que tienen para en el ataque y hacer posible esta alternativa es lo que yo llamo unas estrategias de culpabilización del docente, estrategias de denigración. Stephen Ball lo llama denigración, denostación del docente como actor colectivo. Los culpables son los docentes. Solo tanto por ciento de los docentes examinados en Perú pasaron el nivel de suficiencia mínima. O sea, demostrar que los docentes no están a la altura de las circunstancias. De esta manera debilitarlos como un actor colectivo para luego pasar a maximizarlos como productores de aprendizaje, de rendimiento de sus alumnos. O sea, minimizar su fuerza política colectiva y al mismo tiempo maximizar su productividad en el trabajo como docente, como entrenadores, digamos, de alumnos. Esto es una estrategia, después de que los medios masivos de comunicación contribuyen con estas políticas. Ahora, este paradigma de reformas de la condición docente, obviamente eriza la piel de muchos docentes latinoamericanos, que como reacción frente a este embate reformista que es muy poderoso, te digo, viene muy articulado, muy coherente, digamos, tiene principios, tiene estrategias para todo, para la estructura, para el sistema, el modelo de financiamiento, modelo de organización, autonomía, responsabilización, evaluación, pago por rendimiento, por mérito. O sea, es un paradigma muy completito, redondito, genera
una reacción defensiva por cierta parte de los intelectuales, de los representantes de los colectivos docentes en Occidente, que los induce, los coloca objetivamente en una posición llamada de defensa de la escuela pública, de estrategia defensiva frente a este embate de reformistas, estrategia defensiva que observo yo sociológicamente, o puedo observar sociológicamente, que es una estrategia que va al fracaso. Porque en la estrategia defensiva, generalmente van al fracaso incluso en el fútbol. Cuando uno está solamente defendiendo, llega un momento que le meten el gol. O sea, están en el rincón de la defensa y curiosamente en esa defensa se vuelven objetivamente conservadores. En su afán de defender la escuela pública, defiende los mecanismos tradicionales que aparecen como naturalizados. ¿Cómo se nos va a ocurrir cambiar? Hay 13 asignaturas, 14 asignaturas. Hay que organizar el conocimiento en la educación básica por disciplina, pero siempre fue así, tiene que ser así. O sea, desconfianza a cualquier intento de reforma, porque saben que hay reformas que los puede llegar a perjudicar y hacer perder ciertos sagrados principios de estabilidad en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, la reacción es una reacción de defensa que los coloca en el polo conservador. Y aquí se junta cierta derecha tradicional que ve la crisis de la educación como una decadencia, ¿no? Hay una tendencia en la Argentina muy fuerte a definir la crisis de la educación como degradación, como pérdida de cierta pureza que existía en el pasado. Entonces te dicen bachillerato, bueno, ese era el de antes. Esto no es bachillerato, ese era exigente, serio. Docentes, o sea, docentes al cuadrado, como decía, docente. Obviamente que este discurso tiene una perspectiva, digamos, sociológica, un sentido común de tipo esencialista, como si existiera el docente como una esencia, el bachillerato como una esencia que existía en estado puro en cierto momento del tiempo, y que con el paso del tiempo se fue degradando. Entonces la solución la tenemos en el pasado. Muchos argentinos tienen la utopía en el pasado, no hacia adelante. Y esto también se basa en la creencia, entonces, de que los grandes problemas de la sociedad son siempre los mismos. Y pobreza siempre hubo, deserción siempre hubo. Teníamos las soluciones y ahora resulta que se degradaron, hay que volver a la pureza original, hay que volver a formar maestros como los que habían antes, con vocación de servicio, casi sacerdotes, apóstoles. Bueno, volver a ese pasado. Entonces se junta en esta posición conservadora una especie de conservadurismo tradicional de tipo restaurador de relaciones y de instituciones, y con una especie de defensa de la escuela pública formalmente izquierdista, progresista, pero que en los hechos resulta conservador porque genera una gran desconfianza y una incapacidad de realizar una crítica progresista de los problemas de la educación media y de la educación en general. En vez de hacer una crítica progresista, partiendo de esta cifra y dar la batalla por la interpretación de las cifras, hay que preguntarse por qué estas cifras, por qué este porcentaje de fracaso, cuáles son las causas. No es lo mismo decir que se debe a factores económicos, por ejemplo, que decir que se debe a factores culturales. Algunos han entendido mal la teoría de la reproducción. Bourdieu y Passero no decían que el factor determinante era la pobreza material de la escuela, que era la capital cultural de la familia el que determina el éxito del fracaso escolar. No es un problema de ingreso, de posesión de ciertos bienes en la casa, una vivienda, el auto. Es el capital cultural que se asocia fuertemente al éxito del fracaso escolar. Digo, para dar un simple ejemplo de cómo que las interpretaciones posibles acerca de los datos pueden ser múltiples. Hay muchas interpretaciones y hay que dar la batalla por la interpretación. Hay que hacer una crítica progresista de izquierda, desde mi punto de vista, de la situación de la enseñanza media, de la condición docente, para poder elaborar propuestas y no quedarnos solamente con las banderas, los valores, los principios, la igualdad, la justicia, el derecho. Reivindicamos el derecho a la educación está en todas las constituciones, está en todas las leyes. Siempre las leyes son mucho más lindas que las realidades, pero a mí como sociólogo me interesa más analizar la relación que hay, la distancia que existe entre el sistema normativo de la sociedad y las realidades, que muchas veces contradicen totalmente eso que dicen las leyes. Bueno, entonces a este conservadurismo que tiene una extraña alianza, digamos, paradójica entre ciertas fracciones de la izquierda tradicional con el viejo conservadurismo de tipo restaurador, hay que enfrentar una tercera posición, que incipientemente se va desarrollando y con la cual yo me identifico y como intelectual me siento, digamos, comprometido con la construcción de esta crítica progresista y con la construcción de las alternativas de tipo progresista, que fundamentalmente se basan en esta idea que entonces hacer realidad esta cosa de que el conocimiento es un capital, empezando por ahí. El conocimiento es un capital que hoy en día tiene una posición central en las estrategias de reproducción de la sociedad. Incluso los que son ricos en capital económico
ya no confían solo en la herencia para garantizar la posición de sus hijos en la estructura social. Tiene que, además de la herencia de los campos, de la soja, de las acciones, de los negocios, de las fábricas, de los departamentos y los bienes inmuebles, tiene que recurrir al capital cultural. Entonces, esta batalla es una batalla política, no es una batalla técnico-pedagógica en primera instancia, es una batalla política, pues es una batalla por la distribución de un capital importante. Bueno, y aquí hay que también demistificar algunas cosas para descomprimir a la escuela y a los docentes que se sienten muchas veces, como diría yo, nos sentimos aplastados por la cantidad de responsabilidades que la sociedad nos asigna. En una primera instancia nos sentimos honrados cuando nos dicen que somos el elemento estratégico fundamental de la sociedad, que con más educación se va a conseguir justicia, igualdad, crecimiento económico, vamos a resolver el problema de la violencia con educación, vamos a resolver el problema de las enfermedades con educación, o como decía el compañero de Cuba, vamos hasta disminuir los accidentes de tránsito. Y se sobrecargan, entonces somos cómplices porque nos sentimos importantes, nos lo dicen los políticos antes de las elecciones, tengo montones de constancias. Con la que escuela se resuelven todos los problemas de la sociedad, nosotros nos sentimos importantes, pero esto no nos damos cuenta que tiene tiene otra cara este discurso, que después somos los responsables de todos los males. Entonces, porque la escuela no está en condiciones de satisfacer todas esas expectativas que luego se traducen, discúlpenme, no soy un curriculista, pero se retraduce en una sobrecarga del currículum escolar. Como dice un colega italiano, amigo mío, me dice, de tanto cargar la barca de la escuela, de cargarla de contenido, de estudiar historia local, la historia del vino en Mendoza, porque en Mendoza fabricamos el vino, ¿cómo no va a estudiar historia del vino y la estructura del vino, los tipos de vinos y la prevención de todas las enfermedades y los valores, muy importante los valores? Entonces, la pregunta que hay que hacerse, ¿qué es lo que la escuela puede hacer mejor que ninguna otra institución? Porque no es la única agencia de inculcación la escuela. Se aprenden cosas fuera de la escuela, pero ¿qué es lo que solo la escuela puede hacer? Eso le daría sentido a lo que hace el maestro. Si pudiéramos concentrarnos en algunos objetivos, más allá de esa pluralidad de contenidos. Los contenidos son como pretextos para poder lograr ciertos objetivos generales que tienen que ver con el desarrollo de facultades y capacidades, como decían los pedagogos clásicos. No son tanto los contenidos en sí, sino lo que el aprendizaje de esos contenidos permite hacer en términos de desarrollo de facultades como la creatividad, la capacidad de abstracción, la capacidad de ver relaciones, de desustancializar nuestras miradas acerca de las cosas sociales, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer? Yo daría un solo ejemplo. Yo tiendo a creer que hay ciertos conocimientos racional técnicos que solo se pueden aprender a través de agentes especializados e instituciones especializadas como la escuela. En cambio, valores, como decía el expresidente Mujica, valores como la honestidad, decir la verdad. A mí me los enseñó mi padre, dijo él. A mí también, mi papá, que tenía 3 años de escuela primaria, el pobre, me enseñó valores a mí. No me pudo enseñar la regla de 3 simple, no me pudo enseñar a leer y escribir porque apenas leía y escribía él. Ni siquiera un matrimonio de ingenieros puede enseñarle matemáticas a sus hijos porque requiere de la intervención de especialistas. Mi respeto por la pedagogía y por los pedagogos, pues me parece de una extrema complejidad. Enseñarle a un chico a calcular, enseñarle a un chico a apropiarse del concepto de proporción o de porcentaje que está en elemental, que a veces ni siquiera eso logramos. Entonces, ¿cuáles son esas cosas esenciales? Fíjense que si uno toma solamente una competencia, que para mí es la fundamental, no sé si están de acuerdo ustedes acá, que son pedagogos, para mí son las competencias expresivas en el sentido amplio, la capacidad de poder reformar a nuestros sentimientos, a nuestras demandas, a nuestras pasiones, a nuestras alegrías, a nuestras tristezas. El lenguaje en el sentido amplio, no las teorías lingüísticas. No era como era el ejemplo que habías dado ahí sobre el modificar. Yo no entiendo lo que mi nieto de primer año de secundario está estudiando, ¿no? La verdad que las teorías lingüísticas en el colegio secundario me parecen. Hay un libro precioso de Todorov, Svetan Todorov, quizás los lingüistas lo conocen, ¿no? Todorov fue el introductor del formalismo, de las teorías formalistas de la lengua rusas en Francia, en Occidente, porque el tipo emigró en el año 61 a París. Cuando sus hijos fueron al liceo, se alarmó porque esas teorías se las enseñaban a los muchachos en el liceo y no le enseñaban a leer, a apreciar la literatura, a escribir. No, era teoría lingüística. Agarran una frase y dicen, a ver, ¿cuál es el modificador directo, el no sé qué, no sé cuánto? Lleva 1 año de primer año, no ha leído un cuento, no ha escrito una página, mi nieto. Digo, no es un caso excepcional, porque esto provocó que Todorov, que es un lingüista, escribiera un libro que se llama, ¿cómo se llamaba? La literatura en danger, la literatura en peligro, que no sé si se tradujo al español. Es un libro precioso, se los recomiendo a los lingüistas. Pero esto es como una competencia, digo, de tipo transversal, como se dice en la escuela. Y digo, fíjese qué interesante, ¿qué importa esto?
leer, que se relaciona fundamentalmente con los, por lo menos 3 o 4 grandes objetivos tradicionales de la escuela. Decimos que la escuela debe desarrollar la reflexividad en las personas, la conciencia crítica. ¿Y con qué pensamos? Con palabras. Mientras más palabras tenemos, más vocabulario tenemos, más capacidad de relacionar esas palabras, más podemos pensar y más cosas podemos ver. Si solamente conozco el negro y el blanco, pero no conozco el gris azulado, el tornasol, más colores, más palabras tengo, más capacidad tengo de distinguir colores. ¿Se entiende? Si yo solamente digo, música tropical es cumbia, no. Si yo sé que hay cumbia, porro, vallenato, currulao, o sea, fíjense que la capacidad de conocer se asocia con la capacidad de distinguir y con la capacidad de ponerle nombre a las cosas. Entonces, esto serviría para aumentar la reflexividad de las personas. Segundo, se dice que debe formar ciudadanía. Nosotros vivimos en sociedades donde la participación se realiza a través del mecanismo de la delegación, a partir del mecanismo de la representación. Participamos fundamentalmente a través de nuestros representantes. Cuando un conjunto de individuos tiene intereses comunes, son estudiantes de un instituto, son vecinos de un barrio, tienen un problema común, tienen que actuar como un solo hombre. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Se elige a un representante. ¿Y a quién normalmente se elige como representante? Aquel que tiene la capacidad de decir, si además de decirlo lo sabe escribir y hacer el petitorio, ese señor se convierte en representante. De modo que la palabra es un recurso político de primer orden. No es el único, No estoy diciendo aquí que vamos a perfeccionar la democracia a través de la escuela. No, la escuela puede contribuir, verbo que tendríamos que empezar a aprender a usar, ¿no? Puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa, puede contribuir a disminuir la violencia y puede contribuir entonces a ensanchar las bases de la democracia, dándole más posibilidades a los ciudadanos de poder expresarse por sí mismos, de entender los mensajes que su representante, el discurso que su representante pronuncia cuando ejerce la representación. Fíjense que esto sería un poderoso instrumento de construcción de ciudadanía. Y por último, también sirve para el trabajo, cosa que diría yo, ¿cómo la señorita de lengua forma para el trabajo? Sí, señor, forma para el trabajo. No solamente las UTU forman para el trabajo, los bachilleratos forman para el trabajo y quizás forman más los bachilleratos que las escuelas técnicas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajos que se generan en las sociedades contemporáneas, no tengo los datos del Uruguay, pero es una sociedad compleja, de mediano y alto desarrollo, estoy seguro que la mayoría de los trabajos no tienen mucho que ver con lo que es la modificación de una materia prima con una serie de herramientas. Construcción, electricidad, reparación de automóviles. Mis respetos, las necesitamos a los técnicos que modifican, que trabajan con sus manos, pero la mayoría de los trabajos modernos tienen que ver con servicios personales, vendedores, empleados de hotel, hasta mozos de restaurante. ¿Cuál es la competencia que tiene un vendedor? ¿Qué competencia laboral usa? El lenguaje, la capacidad comunicativa, la capacidad de entender las necesidades del cliente, la capacidad de persuadirle al cliente que él tiene justamente el zapato que combina o el color de la camisa o de la falda justo para su personalidad. O sea, que tiene esa capacidad expresiva, tiene un valor laboral, cosa que todavía no entra en la conciencia de los agentes escolares. Lo digo con experiencia, porque organicé en el IPE un seminario sobre formación laboral, la educación y trabajo, y quería convocar a los de los bachilleratos. Fuimos al ministerio, le dije al director de media, movilizamos la gente. Viene con educación y trabajo, se sienten interpelados solo los de la escuela técnica. No vinieron los de los bachilleratos, no aparece porque a mí no me interesa eso. Resulta que hoy es formación laboral. Y por último, pues enfatizo, como digo, un simple elemento curricular, que es la competencia expresiva, tiene una potencialidad impresionante en todo y realiza las grandes expectativas que uno puede esperar de un currículum escolar. La cuarta ventaja, aparte de reflexividad, ciudadanía, competencia más que laborales, me gusta, productivas y creativas. Porque el chico que va a aprender, enseñar tango, que hace cocina, que trabaja en ámbitos creativos, también es trabajo, la creatividad es palabra. También está la cuestión, la cuarta ventaja, es que sirve para darle contenido a esa frase tan linda para los discursos. No lo escuché acá en estos 2 días, aprender a aprender. Que hay que ensayar a aprender, porque el conocimiento cambia en forma tan acelerada, cosa que no es tan cierto. Tengo un texto que no se lo voy a leer porque no hay tiempo, pero me parece que... escrito por 2 amigos, que decían que hace no sé cuántos años, tardó 1750 años pues, duplicar el conocimiento disponible, que después tardó 150, y que en los próximos, en el 2020 va a cambiar cada 45 días. Yo digo, ¿cómo sacaron la cuenta? ¿Cómo definieron el conocimiento disponible realmente? Cosa sorprendente. Estamos hablando de chicos que no pueden leer y escribir, que no saben multiplicar, que no saben lo que es un porcentaje, o ya el porcentaje
Ya es caduco, ya pereció el porcentaje. Bueno. Entonces, aprender. Dice, ¿cómo se aprende? Leyendo, calculando. Fíjese la potencial que tiene el cálculo, el lenguaje artificial, digamos, creado por los hombres, y el lenguaje natural que estamos usando. En todas sus múltiples expresiones, oral, gestual, visual, a través de imágenes. Esas dos competencias solo se pueden desarrollar, tan determinantes en el desarrollo, en el logro de esos grandes objetivos y finalidades de la educación, solo la escuela lo puede hacer. Pedirle a la escuela lo que solo la escuela puede hacer. Enseñar hábitos alimenticios a los chicos porque están enfermándose, comiendo porquería. La escuela no puede competir con la publicidad capitalista para niños. Está causando mucho daño, pues no se le puede pedir a la señorita de primer grado, de primer año de secundaria, que se ocupe de desarrollar hábitos alimenticios, porque ni el padre de familia, ni el abuelo, confieso, he podido combatir la capacidad de seducción que tienen los medios masivos de comunicación. Yo quería convencer a mis nietos y a mis hijos que fueran a la verdulería a comer fruta, van al kiosco a comprar el último chococán, no sé cuánto. No sé si le habrá pasado a ustedes lo mismo. O sea, pedirle a la escuela lo que solo la escuela puede hacer. Bueno, esto supone entonces una fuerza de trabajo, una organización. Dos estrategias de política, no la desarrollo más aquí, que hay que estudiar de forma integrada, porque lo hemos dicho, se ha dicho en casi todas las mesas. Este punto de vista relacional nos obliga a trascender la división del trabajo que entre los 4 o 5 ejes de acá. Lo institucional y lo personal hay que hacerlo juntos. Formar, enriquecer a los docentes, alimentar la mochila o la caja de herramientas de los docentes, porque hay situaciones extremadamente novedosas que hay que incorporar una serie de cosas que no los puedo decir aquí ahora, no hay tiempo, pero al mismo tiempo hay que fortalecer las instituciones. Las dos cosas al mismo tiempo. Enriquecer la formación docente, reclutamiento, formación inicial, formación permanente, condiciones de trabajo, carrera, salarios, remuneraciones, desde un punto de vista integral. La cuestión docente no se puede atacar en forma parcial. Algunos enfatizan la formación. Yo no me puedo poner más exquisito en la formación si a estos docentes que van a tener que hacer un mayor esfuerzo, una mayor inversión de sí para formarse, van a tener una recompensa que la verdad que no vale la pena, que no es proporcional al esfuerzo que van a hacer. Tampoco voy a mejorar la cuestión si triplico el sueldo de los docentes pero no modifico sus capacidades y su formación. Hay que hacer varias cosas al mismo tiempo. Esto requiere política. Esto es un asunto de política. Bueno, muchas gracias por la paciencia, muy amable.